Bienvenidos a un nuevo capítulo de 100 maneras de hundir tu empresa. El podcast poco pretencioso. El podcast poco pretencioso, protagonizado por dos inteligencias manifiestamente mejorables y que precisamente por eso, porque no somos ni los más listos ni los más guapos, por lo menos yo, pues en lugar de centrarnos en intentar daros consejos de cómo hacer las cosas, nosotros nos vamos a centrar en los consejos sobre qué cosas no hacer. Y para eso os vamos a traer los casos más manifiestos de errores, fracasos y crisis empresariales de las que hay tanto que aprender y tantas lecciones que sacar. Sacando lo bueno que hicieron, lo que hicieron mal y qué se puede aprender. Pero de todo esto. Morbo puro, nos vamos a centrar en lo que hicieron no mal, que es algo que a todo ser humano y sobre todo a todos los españoles nos encanta, que es ver en qué lo cagaron otros. Efectivamente, intrigas palaciegas. Es algo que de forma natural nos hace sentir a todos más listos y para eso está este podcast, para facilitaros a todos la oportunidad de sentiros mucho más inteligentes y mucho más listos que empresarios que en un momento determinado fueron considerados de gran éxito. Y qué mejor caso que, por ejemplo, el que tenemos hoy, una empresa que lo fue todo, que fue prácticamente bandera de la innovación y de la internacionalización en este país, en España, y que desde lo más alto se fue a las profundidades en mitad de un escándalo brutal. Lo que pasa es que la bandera era la bandera pirata. Era la bandera pirata. ¿De quién hablamos hoy, Orfeo? Hablamos de Pescanova. La empresa una empresa verticalizada de extracción, gestión y producción de productos congelados de origen en el mar, que estuvo absolutamente internacionalizada y con unas cifras de producción y de ventas brutales, y que pasó del todo a la nada en las manos de su gestor, y que vamos a entrar un poquito más en detalle. ¿Cuándo se funda Pescanova? La historia de Pescanova comienza ya en 1960 y es la típica historia de saga familiar, fundada por el padre, en este caso José Fernández López, como digo, en 1960 en Galicia, en Vigo. Hay que remontarse a los años 60 de España. Efectivamente, que además España hay que poner mucho en valor. España en los años 60 construir o poner los cimientos de lo que después terminaría siendo una multinacional y una grandísima corporación como era Pescanova. En España era una plaza bastante complicada, pero ya, aunque los mayores éxitos y la mayor evolución de la empresa se vivió en manos del hijo de Manuel Fernández de Sousa Faro, que es quien le da un poco la vuelta a todo el modelo que tenían en ese momento. Es el que le mete la sexta marcha y el que realmente le imprime el carácter mucho más ambicioso a la empresa, pero a pesar de que este es, y además también precisamente, pues el protagonista de todos aquellos, para lo bueno y para lo malo, de todos aquellos errores, fracasos y abusos en la gestión que llevaron al hundimiento de la empresa. Y que es precisamente en lo que nos vamos a centrar hoy, pero a pesar de que este es un podcast sobre historias de fracasos, creo que es un buen momento para romper una lanza en favor del padre fundador y del mérito que tenía el construir ya una empresa con proyección internacional, con un foco claro en la innovación en los años 60 en España. Con lo cual, volviendo al tema, Pescanova nace ya en esa década con la intencionalidad clara de centrarse en el tratamiento y procesamiento de productos marinos, fundamentalmente
de pescados y mariscos, y de llevar siempre un compromiso completo con la excelencia y de llevar la mejor calidad a la mesa. No O sea, solamente controlaban todo. poco a poco fueron controlando todo. En cualquier caso, ya desde el momento de la fundación, como digo, había un compromiso claro con la calidad y con la excelencia en el proceso. Y poquito a poco, tanto de la mano del padre como fundamentalmente de la mano del hijo de Manuel Fernández de Sousa, pues ya hubo un escalado importante de la empresa, aumentando su presencia internacional y, como tú dices, ya siendo presente en todos los eslabones de la cadena de valor. Es decir, Pescanova en su auge pues llegó a ser una empresa que controlaba desde la captura y el procesamiento hasta la comercialización de los productos del mar, con múltiples marcas propias y marcas bastante poderosas y reconocidas y apreciadas por el consumidor, por un consumidor que estaba presente ya en más de 80 En más de 80 países. países. Es decir, llevaban los productos del mar a millones de personas en multitud de países que recogían además de los mejores caladeros mundiales, desde Namibia hasta el Mar del Norte, y que además lo hacían con la mejor de las tecnologías y con la flota más grande y más moderna de aquel entonces. ¿Qué elemento innovador tenían? Bueno, muchísimos, porque la apuesta por la innovación y la inversión en innovación, en desarrollo y en investigación fue constante desde el principio hasta la muerte de la empresa. Pero probablemente, si tuviéramos que destacar algunos, que hay muchos, es decir, desde acuicultura, técnicas de extracción, por ejemplo, Pescanova fue de los primeros que cultivó o que tuvo que, Si no recuerdo que mal, fueron crió en cautividad especies hasta entonces que se consideraba que no se podía, pues por ejemplo como el rodaballo o como el langostino. Pero desde luego lo que le hizo sacarla del estadio y lo que le diferenció de todos fueron los buques congeladores. Un concepto que no es que ellos inventaran, pero que desde luego sí que mejoraron hasta el infinito y sobre todo multiplicaron a nivel de una flota de cientos de barcos de última generación, y que les permitía procesar y ultracongelar el pescado en el mismo lugar de la extracción. Además, si no recuerdo mal, ¿en qué momento salieron ellos? Fueron empresa cotizada. Ellos sí, no solamente fueron empresas cotizadas, sino que eran uno de los buques insignias del IBEX 35 y de la bolsa española. Ellos creo que entraron en el Parque de Madrid, la primera cotización en el 85, y que saltaron en el 98 ya al mercado continuo bursátil, o a la bolsa como la entendemos. Allí no solamente decir, su historia de éxito industrial y empresarial se prolongó también como éxito bursátil, siendo reconocido como uno de los valores que mejor se comportó dentro del IBEX, y además de los favoritos para inversión de los grandes bancos y de las grandes gestoras de inversión, que veían a Pescanova pues en aquella época pues como una de las blue chips españolas. Pues entonces Que era bueno, una que blue chip. las blue chips, para quien no lo sepa, pues bueno, es el nombre que se le da a aquellas grandes corporaciones cotizadas en bolsa, que son sinónimo de estabilidad, de rentabilidad, de crecimiento y sobre todo además también pues oye, de pocas sorpresas para el inversor. O sea, Y sin embargo, como se demostró, pues no fue así. Estamos hablando de una empresa que se fue directamente a cero.
Hasta el momento, recapitulando, o sea, poniéndonos un poco en perspectiva, hablamos la España del siglo pasado, de los años 60, el mérito que tiene lanzar una empresa de estas características, el papel fundamental que en su momento juega el hijo del fundador para expandir y hacer crecer el negocio, tanto desde un punto de vista de modelo como de márgenes y de facturación. O sea, hay unos elementos, vamos, que es un cóctel maravilloso. Apuesta por la innovación, apuesta por la expansión. ¿Qué es lo que pasa para que esta empresa... Vuelvo a decir y quiero que quede claro, es decir, que es que Pescanova era una empresa que era un orgullo nacional. Una empresa que arranca en los años 60 y volvemos a insistir en lo complicada que era la situación en aquel momento en España y que se convierte en un referente internacional y en un campeón y un número uno a nivel internacional. A muchísima distancia de cualquiera de la competencia y que hace gala de una apuesta permanente por la innovación, por la excelencia y por la calidad. Estamos hablando de una empresa que llegó a facturar 1.500 millones de euros y que empleaba de forma global a más de 10.000 trabajadores. Y que además de forma local o de forma nacional, evidentemente, pues era el máximo protagonista a nivel de desarrollo en el sector pesquero en España y el motor tractor de toda la economía en aquella época gallega y particularmente de Vigo, que era donde siempre tuvieron la sede central. Es decir, todo pintaba muy bien y sobre el papel los resultados de Pescanova eran espectaculares. Y probablemente, además, lo más significativo de esta historia y es que en el tránsito entre ese éxito y el fracaso o el escándalo que llevó a Pescanova al concurso de acreedores y a que sus acciones, vuelvo a decir, pasaran a valer cero, dejando atrapadas a algunas de las instituciones y corporaciones más importantes de este país, desde bancos, a fondos de inversión y a grandes empresas que habían apostado por Mercadona, pues lo más significativo es que parece que nadie lo vio venir. Nadie lo vio venir ni fuera de la empresa habitual, ni dentro de la empresa. Y es un poco también por lo que considero que este caso es lo que mejor lo clasifica. Es la frase de que el capitán Pescanova tenía el parche en el ojo. desde el principio. Y le interesaba además que todo el mundo tuviera el parche en el ojo, que nadie hiciera preguntas y que nadie mirara donde no tenía que mirar, porque al final lo que había detrás era un fraude y una serie de maniobras de ingeniería fiscal absolutamente dudosas que falsearon completamente el estado contable de la empresa y que de un día para otro presentó concurso de acreedores con una deuda absolutamente inasumible. Ah, pero en este caso, siendo una empresa cotizada, o sea, había un auditor. Había de todo, había un auditor, había un consejo de administración, además, evidentemente, a esos niveles de cotización y a esos niveles de facturación o los consejos de administración tenemos que tener claro que una presencia muy importante de los consejeros no son convidados de piedra, sino que son consejeros independientes, nombrados por los inversores principales y gente que cobra cantidades muy importantes precisamente por vigilar la buena marcha de la empresa. Una empresa que, en cualquier caso, siempre estuvo controlada por la familia. Manuel Fernández nunca llegó a tener menos del 24% de la capitalización o del accionariado, mejor dicho, de la empresa, lo cual es un porcentaje significativo y que le permitió durante todo el proceso y hasta el último momento
hacer y deshacer como le interesó. Pero precisamente es bastante significativo que cuando se presentó el concurso en el año 2013, además se hizo sin ni siquiera informar al Consejo, y de un día para otro, después de 24 48 horas de rumores ya terribles, ya se, se corría la voz de que algo olía a podrido dentro de Pescanova, y de un día para otro, como digo, la empresa, con esas cifras de facturación, con esos miles de empleados a nivel mundial, presentó un concurso de acreedores que ya desde el primer momento se vio que no sería posible levantar por el tamaño del agujero que se había producido. Todo eso no se enteró el Consejo de Administración, no se enteraron. ¿Y por qué no se, y no se enteraron tampoco, o incluso parece que pudo, que no sigue sin estar nada clara cuál fue la participación también o el protagonismo de todo el equipo de auditoría, que de hecho, pues bueno, también terminó sentándose en el banquillo junto con el presidente de la empresa y bastantes consejeros de la misma. ¿Y por dónde venía el agujero? Bueno, básicamente analizar un poco toda la información que salió a la luz a raíz tanto del juicio como del propio concurso de acreedores. El juez inmediatamente, en cuanto entró la declaración de concurso de la empresa, nombró a una gran consultora, a Deloitte, a analizar el estado real de la empresa. Entonces, toda la información que surgió, pues oye, es un decálogo, es una masterclass sobre todas las malas praxis de ingeniería financiera, como bien dices en llamarla, y de falseamiento de las cuentas, en lo que, si tenemos que resumirlo en varios conceptos, básicamente lo que había hecho o lo que hizo la gestión y la dirección de la empresa fue generar una pelota de deuda completamente inasumible. ¿Pero con qué objetivo? ¿Por una mala gestión o con el propósito de desviar fondos? No era tanto, es decir, no es tanto un caso de sacar dinero de la empresa, como fundamentalmente, y en esa línea ha ido presente pues, los juicios posteriores y las sentencias, más por el lado de fallos graves en la diligencia y en la responsabilidad como administrador. Lo que le pasó a la empresa es que en una época además de crédito bastante fácil, pues se convirtieron en un yonki precisamente de la financiación. Pero como la propia situación o los propios balances de la empresa no tenían una capacidad limitada de sostener financiación, pues lo que procedieron es a falsear esas cuentas y a construir un entramado paralelo de empresas falsas que se usaban para seguir aumentando la cantidad de financiación que obtenía Pescanova. O sea, vamos, un ejemplo bien claro de ingeniería financiera, de cómo falsear. Pero bueno, detrás de todo esto hay una gestión. O sea, hubo problemas reales de gestión en el equipo directivo que no supieron, pues, navegar, no supieron capitanear el barco y que les llevó a esta situación. Pero dicho esto, ¿en qué momento se produce esa caída, ese valor de la acción a cero? En marzo de 2013 la empresa presentó ya el preconcurso de acreedores. ¿Y durante cuántos años estuvieron con la mala praxis?
Vamos, todo este tipo de prácticas se remontaban por lo menos 5 o 6 años anteriormente a eso, y las consecuencias fueron, es decir, estamos hablando de engaños para conseguir financiación bancaria, y las consecuencias fue una grave despatrimonialización de la empresa y una deuda de miles de millones que superaba en mucho la cifra de negocio de la empresa, y por supuesto que multiplicaba la deuda oficial declarada por Pescanova. ¿Y en qué situación está? O sea, una vez comentabas antes que se sentaron, lo sentaron en el banquillo de los acusados. ¿Qué es lo que pasó con el juicio? Bueno, los juicios, ya sabemos que los juicios en este país son muy largos. De hecho, pues bueno, ha habido tanto las primeras Hace 11 sentencias años ya. que fallaron tanto en contra del presidente, como también se condenó penalmente a la empresa auditora por falta de vigilancia en aquel momento, y a varios consejeros. Después ha habido apelaciones a esos juicios que han ido consecutivamente, pues también rebajando las penas, pero lo que no hay dudas es sobre cuál era la foto real de la empresa, y de que no tenía nada que ver con sus estados contables declarados. Es decir, que lo que hubo fue un engaño continuado, en primer lugar, a los bancos para seguir obteniendo financiación por encima de las capacidades de la empresa, y que no solamente implicaba un entramado de hasta 14 o 15 falsas empresas con las que se simulaba facturación y se simulaba una actividad económica para conseguir financiación de los bancos, sino que también estamos hablando, pues, correspondientemente, pues oye, de duplicar facturas, de hacer líneas de confirmings y de relaciones contractuales inexistentes entre ellas, con las que se justificaban cada uno de los préstamos consecutivos. Y que es algo que, como digo, empezó engañando a los bancos, pero que evidentemente había que continuar el numerito engañando a los accionistas y a los inversores. Es como una bola de nieve que se va haciendo cada vez más grande. Recapitulando, o sea, estamos hablando de una empresa que es pionera en España, una empresa que va creciendo, apalancándose en la expansión y la innovación, y que luego, pues lo que no saben realmente es no llevaban un marino mercante, sino que llevan un fuera borda y no sabían manejar fuera borda, con lo cual, evidentemente, pues cada vez los problemas iban siendo mayores. Y bueno, eso es como los niños pequeños que han hecho algo malo y no se atreven a decir, pues aquí un poco pasó exactamente lo mismo. Con lo cual, dicho esto, ¿qué lecciones se puede aprender de este caso? Pues para mí, además, culpas o responsabilidades repartidas. Es decir, cuando una empresa va bien, cuando una empresa declara beneficios sistemáticamente, como hacía Pescanova, cuando una empresa sigue abriendo países, sigue aumentando flota, es muy fácil dejarse contagiar, y estoy hablando ahora ya de los grandes inversores o de los grandes bancos o grandes fondos que siguieron apostando por Pescanova sin hacer una mínima diligencia debida, sin hacer una mínima vigilancia. Qué decir ya, además de los consejeros que se sentaban en el consejo, sí. O de los auditores que no realizaban su trabajo. Porque la realidad, te vuelvo a decir, es una empresa que siempre y sistemáticamente arrojaba beneficios, pues como se demostró en el concurso, la realidad, recordemos que presentó preconcurso y directamente ya fue directa a concurso en el 2000, a principios del 2013, pues a finales del 2012 se demostró que había unas pérdidas de casi 1.400 millones de euros. 1.400 millones de euros. Con toda la secuencia que ya hemos apuntado, es decir, creación de empresas instrumentales sin actividad para lograr financiación, duplicación de facturas. La misma factura se utilizaba en distintas líneas de factoring
o de descuento de facturas de Te vas todo metiendo ese... La por misma diferentes líneas. factura se descontaba por diferentes bancos o a veces por el mismo banco, pero para diferentes empresas. Y una circunstancia además que no es nueva de Pescanova, sino que hemos visto y veremos en otros casos, de que llega un momento en que sencillamente hay que huir hacia adelante y mantener al zombie Así es. con vida. Es decir, ese apetito desmesurado por la deuda en una época en la que también era razonablemente fácil acceder a ella, pues al final, cuando alcanzó su máximo objetivo, pues lo que se decidió por parte del responsable de Pescanova fue acudir a este tipo de prácticas para seguir teniendo su dosis de deuda y seguir aumentando esa pelota hasta que se hizo insostenible y les explotó directamente en las narices. De ahí un poco ese parche en el ojo que unos decidieron ponerse y que otros nunca quisieron quitarse o nunca hicieron la mínima vigilancia para comprobar qué es lo que estaba pasando. La verdad es que es un caso apasionante, o sea, el hecho también de saber dimensionar el momento de tu negocio. Y tú comentabas antes el término de yonki, ¿no? de la financiación, el hecho de querer pedir más de lo que realmente puedes asumir, que eso al final te lleva a una vorágine, a un punto de no retorno, que lo que te hace es llegar a estos sitios. Yo me quedo sobre todo con esa conclusión de pues las responsabilidades que no recae ni en una única persona ni en un único motivo, sino que es una serie de malas prácticas relacionadas con la gestión, relacionadas con la dirección de la empresa, que llevó a Pescanova a ser, pues como tú bien decías, un referente a nivel nacional, la niña bonita del mercado de valores a nivel nacional, y pasar a ser, bueno, pues eso, que tus acciones, que tu empresa, una empresa con más de 10, que llegó a tener más de 10.000 trabajadores, una cifra de negocio por encima de los 1.500 millones, valiera cero. O No, sea, aquí creo que creo se que sacan lecciones y conclusiones bastante es una pirámide interesantes. de responsabilidades. Evidentemente, pues son los actores conscientes de todo ese falseamiento y de toda esa manipulación contable. Pero creo que también hay responsabilidades compartidas de falta de vigilancia, de falta de control de la gestión. Al final los consejos de administración existen y se remuneran bastante bien, Bastante pues, bien. precisamente pues, para que los consejeros hagan su trabajo. Y qué decir, pues como hemos dicho antes, incluso de la propia auditoría. ¿Qué es lo que pasa cuando no se ejerce ese control? Pues como estamos diciendo, eh, las consecuencias, pues aparte de perder una gran empresa y de perder un gran estandarte, pero fundamentalmente fueron, oye, todos esos miles de empleos son miles de familias que vivían de Pescanova. Sí. Y aunque Pescanova posteriormente se terminaría refundando en liquidación de activos de, de ese concurso en Nueva Pescanova, pero realmente básicamente pues, lo único que se pudo hacer pues, fue más que rescatar la marca, pues rescatar una serie de activos que todavía tenían sentido, pero ni qué decir tiene que Pescanova nunca volvió a ser, o Nueva Pescanova nunca ha llegado a tener el volumen, la trascendencia y la importancia ni el protagonismo internacional que tuvo la antigua Pescanova. Pues me parece muy, muy interesante todo lo que nos has contado de Pescanova, el auge y caída de Rodolfo Langostino y el capitán Pescanova. No, y hay muchas reflexiones también que sacar. Es decir, evidentemente lo de Pescanova fue ya un exceso o fue un abuso, pero dentro de las propias conclusiones, pues ya de tanto de los juicios como fundamentalmente
del concurso, también se vieron temas que se pueden seguir aplicando en el día a día. Antes hemos hablado de la verticalización de Pescanova como uno de los factores los que destacaba y que lo hacían. Claro, en su momento era diferenciador, pero el mundo avanza. Y tú me hablabas también precisamente de los márgenes. Vamos a ver, tener una estructura vertical tiene una serie de ventajas competitivas muy fuertes, sobre todo que puedes oponer con respecto a otros competidores. Si tú controlas toda la cadena Sí, sí. y sin embargo tus competidores pues solamente entran en la elaboración de productos, solamente entran en la parte de comercialización o no trabajan la marca, sino que el controlar tú todo ese proceso te da muchas ventajas. E inconvenientes. Exactamente. ¿Cuáles son los inconvenientes? Pues precisamente que los ciclos de tu producto y del retorno de tu inversión son muchísimo más largos, porque es que intervienes pues, en el caso de la acuicultura, que era otra de las líneas importantes, desde que el pececillo es un alevín, tienes que construir las infraestructuras, meter los alevines, alimentarlos, criarlos, recogerlos, procesarlos, distribuirlos, comercializarlos. O sea, unos gastos de estructura brutales. Y unos ciclos muy largos. Y sin embargo, bueno, sobre todo ya cuando Pescanova perdió la cabeza a nivel de deuda, no vamos solamente ya al tema de que tenía 4 veces la deuda que se podía permitir con su cifra de negocios y que además esa deuda estaba completamente oculta, sino que vamos fundamentalmente a la calidad de esa deuda. Estamos hablando, pues sí, conseguían acceder a deuda, pero deuda de baja calidad o muy a corto plazo. Con lo cual, y además fundamentalmente con entidades bancarias. Con lo cual, deuda cara, de amortización muy rápida, tu ciclo de venta muchísimo más largo, con lo cual tuvo un impacto directo sobre los fondos propios de la empresa, sobre sus activos y sobre su patrimonio neto, convirtiéndolo, como realmente terminó siendo, en un concurso del que no se podía salir más que como definitivamente salió, que fue despiezada, repartido los activos entre diferentes acreedores y una sombra de lo que alguna vez fue. En resumidas cuentas, ese es el parche en el ojo. No querer ver la realidad, pero no solamente no quererla ver, sino construir todo un entramado absolutamente ficticio para engañar a todos, es decir, desde los inversores particulares que compraban acciones, la tía Manolita comprando las acciones, los bancos que financiaban esas operaciones, los grandes fondos de inversión que respaldaban a la empresa en bolsa, sus consejeros y esas 10.000 familias que vivían de ello. Pues muy interesante, Orfeo. La verdad, me ha gustado mucho lo que nos has contado, las reflexiones, las conclusiones, lo que se aprende de un caso como el de Pescanova, paradigma de lo que se tiene que hacer y paradigma de lo que no se tiene que hacer, y que evidentemente nos deja lecciones, pues como comentábamos al principio, ¿no? Aquí se pueden sacar muchas conclusiones. Hay muchos aspectos que tocan a por qué Pescanova cayó, pero hay uno que está muy claro, que es la responsabilidad, la honestidad, una correcta planificación y saber realmente que evidentemente hay que saber dimensionar muy, muy bien el negocio y ser, bueno, pues muy eficiente en la toma de decisiones y en la planificación estratégica de lo que es el negocio, para saber dónde puedes y dónde no puedes llegar.
Las conclusiones están claras, son muchas, están ahí encima de la mesa y bueno, el que quiera que las coja y el que no, pues a otra cosa, pero básicamente, pues oye, hemos procedido a la autopsia, hemos abierto en canal Como buenos médicos al forenses. enfermo y esperemos, pues oye, que todo esto os pueda añadir valor o enseñanzas para, para entender mejor el porqué de las cosas y de las empresas y de las startups y de los negocios. Con lo cual, pues oye, encantado de un capítulo más. Muy bien, pues nos vemos en el siguiente episodio. Pues hasta mañana a las 8. Un abrazo y un bizcocho. Chao, chao.